contagiado. Y también son asimismo capaces de contagio. Del virus, por supuesto, pero sobre todo de los miedos y de los temores que se propagan a su alrededor y a los que ellos dan forma como una primera operación de cernimiento de ese goce que se presenta como se ha presentado el virus, de una forma ilimitada, sin ninguna ley clara y un poco desbocado. Sabemos que el trauma es un acontecimiento, como acontecimiento colectivo, es una ley universal. Es decir, nadie, ningún ser hablante está libre de él. En tanto que ser hablante, podemos decir que todos somos hijos del trauma. Pero es verdad que para cada uno y para cada una ese acontecimiento traumático evoca su propio agujero, ¿no? Como decía Lacan, su traumatisme, es decir, esa mezcla entre agujero y traumatismo. Para cada uno ese trauma adquiere una particularidad, una singularidad con sus tiempos y con sus formas. Hemos visto en la pandemia, como no podía ser de otra manera, que no hay una vivencia colectiva de una crisis o de un trauma. Para los niños está claro que el trauma se aprende en primer lugar a partir de los efectos que ellos captan en los adultos que los rodean. Y a lo largo de la pandemia hemos visto cómo los niños eran depositarios de todos los fantasmas adultos. Desde aquellos que proclamaban, y lo hicieron ya al principio, su inocencia y su pureza, como si los niños estuvieran al margen de este asunto, parecía que ellos ni eran contagiados ni podían ser contagiantes, hasta los que, por el contrario, durante también todo un tiempo de la pandemia, los consideraban como una especie de enviados del mal, ¿no? Impuros y contagiantes. Es decir, que la infancia, de nuevo, nos devuelve nuestro propio mensaje de forma invertida. La segunda ha sido la confirmación de algo que ya sabíamos, y es que los virus también son clasistas. Por eso hablamos más de infancias que de infancia, porque infancia es un universal que tiene difícil aprensión. Las condiciones sociales, familiares, económicas han sido muy importantes, porque han delimitado y han condicionado el cumplimiento desde las medidas sanitarias, es decir, ha dependido de ello el poder mantener la distancia, la higiene, incluso la mascarilla, pero sobre todo ha condicionado el espacio de juego y de socialización que sabemos que son elementos centrales y claves para la infancia. Eso que llamamos la brecha digital, que la podemos entender como la diferencia en el acceso a la tecnología, si tienes o no tienes portátil, si tienes o no tienes conexión wifi, si tienes o no conocimientos informáticos. Todo eso se ha revelado en esta pandemia como el efecto de una desigualdad social a veces muy notable. Hemos visto, por ejemplo, niños confinados en casas con terraza, con jardín, incluso con piscina. Y al mismo tiempo hemos visto otros niños confinados en habitaciones, en una habitación con el resto de la familia, sin espacio de trabajo, sin apenas intimidad, con dificultades para hacer sus tareas escolares, por ejemplo. Es decir, que mientras unos han podido conectarse fácilmente, recibir apoyos, otros se las han tenido que apañar con lo que tenían y en muchos casos incluso han tenido que abandonar el seguimiento de las clases, ¿no? No conozco bien la situación de Latinoamérica ni de Argentina, pero imagino que la situación, por algunos datos que tengo, también será muy difícil para muchas familias, ¿no? La tercera constatación es que esta pandemia ha puesto a cielo abierto la condición de objetos de los niños en la economía individual familiar. No es ninguna novedad, por supuesto. Desde el psicoanálisis sabemos que junto al Estatuto de Sujetos de Pleno Derecho, que es un estatuto reconocido por la Convención misma de los Derechos del Niño y por muchas otras normativas legales, además de eso, nosotros también sabemos, leo aquí, que es Argentina la situación escolar frente a la realidad, efectivamente. Bien, para nosotros los psicoanalistas sabemos que los niños también ocupan un lugar de objeto para el otro familiar.
y lo hacen de maneras distintas. Hacía referencia Mario antes a ese libro que publicamos con Marino Pérez Álvarez, un libro que titulamos Niños Hiper, en el cual sostenemos la tesis de lo hiper como un nuevo paradigma que define el estatuto actual de la infancia y de la adolescencia. Hoy ya no se trata de proyectar en los hijos nuestros ideales adultos, proyectarlos para que les sirvan de referencia, sino que más bien el estatuto de lo hiper, de esta infancia hiper, lo que más bien nos explica o nos revela es que lo que queremos es compartir con ellos nuestro modo de goce. Más que proyectar ideales, se trata, en todo caso, de ver cómo hay un goce que se puede compartir. Un goce que no admite límite, que no admite espera y que su exceso, de ahí lo hiper, termina desbordando y poniendo en cuestión los marcos simbólicos antiguos. Compartir el goce es complicado porque sabemos que por su propio estatuto el goce es autista. El goce es el goce del uno, a diferencia del deseo, que siempre implica al otro, el goce no lo requiere. De ahí la importancia, me parece, frente a esta propuesta de infancias hiper, la importancia de preservar durante el tiempo de infancia unas ficciones que velen algo de ese real que luego en la pubertad sabemos que va a emerger de manera brusca. Los semblantes son engañosos, pero también son necesarios. Y podemos prescindir de ellos, es verdad, pero a condición de servirlos. Hoy la veneración de lo hiper podemos decir que arrasa con ellos, los sustituye por el imperativo del goce. Y la pandemia también nos ha mostrado eso. Nos ha mostrado casi al día siguiente del confinamiento, habían pasado, digamos, muy pocos días y ya todos los alumnos habían recibido en su ordenador clases online, ejercicios de todas las materias enviados regularmente por los profesionales. La idea es que no había tiempo que perder. La idea de esa infancia hiper se traducía en esto, en que no había tiempo que perder. Y que se suspendía la transmisión de conocimientos, algo de la excedencia buscada seguramente se pondría en peligro. Ese funcionamiento non-stop, que se presenta como una especie de hiperactividad adaptativa, porque no es patológica, se trata de adaptarse a lo hiper, se imponía también para la infancia. Como decía antes, enseguida vimos que no todos podían seguir el ritmo. Algunos, por falta de recursos, de espacio o de tiempo, se iban quedando cada vez más rezagados. Por otra parte, hoy ya disponemos de estudios que confirman que los estudiantes que asisten a la escuela virtual tienen puntajes más bajos en los exámenes y tienen además menos probabilidades de graduarse en la escuela secundaria. Se calcula que alrededor de un 10%, tienen un 10% de reducción de puntos en la probabilidad de graduarse en la escuela secundaria. Pero además fijaros que estos estudios, estos datos, provienen de estudios que se han hecho en escuelas virtuales planificadas, es decir, en escuelas virtuales donde eso ya se introducía desde el principio y con medios para hacerlo. Ahora imaginemos lo que eso puede significar como resultado en una situación como la actual de emergencia. Sin duda, los resultados serán peores. Si les interesa todo este tema de la educación virtual, les recomiendo la lectura del artículo de Frank Bures, que es un editor de Minneapolis, que publicó recientemente en The Atlantic, un medio digital muy interesante, un artículo que se titula, les traduzco, sería «Lo que mis hijos aprendieron cuando no estaban en la escuela». En ese artículo, Bures explica cómo el cierre de la escuela de sus hijos les dio una educación que no podrían haber recibido de otra manera. Minneapolis saben que fue el foco de los sucesos derivados a partir del asesinato por parte de la policía de George Floyd y todo el movimiento que se generó posteriormente de protestas, el Black Matter Lives. La calle, para este editor, tal como él explica, nunca mejor dicho, fue la escuela de la vida para estos niños, ¿no?
Bien, otra vertiente de la objetalización infantil que me gustaría resaltar la encontramos en el hecho de que los niños también son objeto de cuidados. Y para muchos padres y madres actuales podríamos decir que son objeto de excesivos cuidados. Eso que algunos periodistas, por ejemplo, han definido como la hiperpaternidad, que es un volcado hacia los hijos, un volcado de su atención y de sus cuidados, que no es ajeno además al aumento de otro fenómeno en auge, no sé cuál es la realidad argentina, pero en España lo tenemos muy presente, y que es correlativo a esta hiperpaternidad. Correlativo a esto tenemos un fenómeno reactivo que se ha bautizado como la violencia filioparental, la violencia ascendente, en fin, tiene varios nombres, es la violencia de los hijos contra los padres. Y que hemos visto en algunos casos, por ejemplo, de adolescentes, como es una solución extrema en la pubertad para desanudar ese lazo que finalmente resulta asfixiante. Porque hay que decir que es una sobreprotección que no está causada por ningún peligro o un riesgo objetivo, sino está causada muchas veces por la extensión del narcisismo de muchos padres y también por la función de partner que para muchas mujeres que los crían solas vienen a ocupar los hijos. Vemos en la consulta y en la realidad, digamos, que conocemos, que no es infrecuente encontrar, por ejemplo, chicos y chicas, incluso mayores de 14 años, que siguen compartiendo la cama diariamente con la madre. Y no por una cuestión de falta de espacio. Muchos la ocupan desde el mismo día de la separación de la pareja parental. Si pensamos la cadena significante, el par S1, S2, como simbolización de la relación parental, podemos situar, tal como nos propone Jacques Alain Miller, en el lado izquierdo, es decir, correspondiente al S1 como significante amo, que ha estado tradicionalmente encarnado en el patriarcado por el jefe de familia, podemos situar ahí esa función de jefe de familia del padre. Y podemos a la derecha, el S2, el lugar del esclavo, ocupado por la madre como un sujeto con carencia de derechos. Y a su lado podemos también situar el niño como objeto de cuidados, junto a la madre. Piensen que en España, por ejemplo, que ahora tenemos una situación democrática, pero no ha pasado tanto tiempo, en realidad, fue hacia 1977, ya había muerto Franco 2 años después, que se derogaron algunas leyes sobre la figura parental. Una, por ejemplo, de las leyes que se derogó era la que prohibía a las mujeres disponer de un pasaporte para usarlo según ellas quisieran. Incluso las mujeres no podían tampoco abrir una cuenta corriente. Deberían para eso pedirle permiso a su marido, a su hermano o a su padre. Incluso había una norma que se derogó también en esa época, según la cual las mujeres podían ser maltratadas por parte de sus parejas, de sus maridos, y no había ninguna consecuencia penal para ellos, salvo que las heridas no cicatrizasen en un periodo de 15 días. Pasado ese periodo, se consideraba que había habido un abuso de la autoridad parental, pero durante los 15 días eso estaba tomado como el ejercicio legítimo por parte del jefe de familia de su autoridad. Es decir, que la condición de sujetos de pleno derecho de las mujeres o los niños es una cosa relativamente reciente. La pandemia ha puesto entonces también de manifiesto la dificultad de conciliación entre la vida familiar, con sus objetos libidinales siempre presentes, y las cosas de afuera, aquellas tareas donde hay otro deseo puesto en juego. Por ejemplo, el trabajo, los amigos, ¿no? El confinamiento ha hecho que esa diferencia, esa separación, haya quedado reducida. Y eso se ha jugado tanto para los adultos como para los niños. Hemos escuchado por parte de los padres y las madres las dificultades objetivas que han tenido para trabajar y cuidar al mismo tiempo. En la casa me refiero, ¿no? Pero también hemos visto cómo en algunos casos la posición fantasmática de cada cual las ha agravado. Por ejemplo, hemos visto casos de parejas, muchas de ellas mujeres, separadas, que no han cumplido las medidas de guardia y custodia por dificultades para separarse de los hijos en ese momento de la pandemia. Y se ha dado también la circunstancia de que en estos casos la justicia en España no ha intervenido y ha dejado un poco al arbitrio de los guardadores y de los padres esas decisiones. O también hemos visto situaciones de confort manifiesto en esa dinámica familiar, en ese refugio
de la familia, en los lazos del cuidado, que han impedido, por ejemplo, a muchas mujeres y hombres salir a buscar trabajo una vez que las restricciones se relajaron. Pero también para los niños el confinamiento no ha sido un oasis de tranquilidad. A veces ha sido el infierno de un ambiente de violencia e intimidación. Ellos han asistido, nosotros hemos constatado a través de casos y de estudios cómo la violencia de pareja ha aumentado de una manera significativa, tanto las denuncias como situaciones que no han sido denunciadas, pero que sabemos a través de compañeros que trabajan en ese ámbito que se han producido. Finalmente, y dentro de este capítulo de la objetalización, podemos constatar, lo hemos visto en la pandemia, el apego fiel de los niños y de las niñas a las pantallas y, por ende, su fuerte lazo divinal al objeto mirada y a la pulsión escópica. No ha sido ninguna novedad. En una investigación que publicamos unos meses antes del confinamiento, esta publicación, creo que la pueden conseguir en Argentina, se llama Del padre al iPad. Es un texto que hemos hecho en colaboración con un grupo de colegas, algunos analistas. Es un texto que hemos investigado sobre cuál es el uso, los vínculos que las familias y los niños y niñas y adolescentes tienen en relación a las pantallas. Por eso no ha sido ninguna sorpresa para nosotros constatar ese apego. Un apego que tiene que ver con el reconocimiento, con las cuestiones más identitarias y culturales que se juegan en el vínculo al otro, pero también, por supuesto, con la propia satisfacción que las pantallas producen, una satisfacción ligada al cuerpo. Ellos miran a las pantallas, podríamos decir, tanto como las pantallas a ellos. Y para muchos, tanto para padres como hijos, ha supuesto un alivio tener a su alcance esa realidad que los aleja un poco de lo familiar. Al tiempo ha revelado para cada uno su relación sintomática con esos gadgets. Por supuesto, la relación de cada uno con los objetos sabemos que tiene los rasgos, las condiciones de elección y de goce de cada uno. Y en este sentido, la pandemia no ha hecho más que ver esa casuística diversa de cómo cada uno se las ha arreglado con eso. Y en cierto modo, y mucho más allá de los alarmismos sociales sobre su adicción, que se producen y se producen constantemente, yo he hablado con muchos periodistas que estaban muy interesados en saber si realmente se habían producido una avalancha, una luz de adicciones, hay que tener en cuenta, hay que tomar en cuenta que esa realidad virtual ha venido a ocupar para muchos el lugar de la escuela, un lugar suprimido. Y un lugar necesario también como un espacio fuera de la familia. El cuarto punto que quería plantearles lo he titulado Malestares en la pandemia. Los niños y las niñas en su condición de seres hablantes gozan y lo hacen, como hemos visto, con sus objetos. Y en ese circuito pulsional miran y tratan de incluir al otro. Por eso, la socialización y el encuentro con sus semejantes son tan importantes. El sueño de mi joven paciente lo desvelaba bien al destacar la pérdida que el rey coronavirus implicaba para él. Lo dejaba sin compañeros. Ese déficit socializador ha tenido, y lo sigue teniendo, un impacto en su salud. Sin caer en el dramatismo mediático al que me refería antes, y que muchas veces ha sido azuzado por los propios psicólogos, psiquiatras, hay que resaltar algunos síntomas que hemos constatado en estos meses. Es verdad que muchos de ellos, la mayoría, son leves, son pasajeros, pero no por ello son menos importantes. En primer lugar, hemos constatado los trastornos del sueño en sus diversas manifestaciones. Hemos visto pesadillas, insomnio, miedos nocturnos. Sabemos de la importancia que tiene ese momento de separación, que es el dormir, y como cuando algo irrumpe bruscamente, sea un accidente, sea un robo, sea una muerte, sea una epidemia, como es ahora, se precisa siempre un tiempo para poder restaurar algo de ese tejido simbólico roto y poder volver a dormir y a soñar sin sustos. En segundo lugar, junto a estos trastornos del sueño, también hemos encontrado los trastornos ligados al humor y sus variaciones. Trastornos que van desde la euforia hasta la tristeza, incluso algunos acentos más melancólicos. Atiendo a un muchacho que se llama Joan, de 9 años,
que presentó un cuadro depresivo al poco tiempo del confinamiento. Dejó de comer, dormía cada vez con más dificultad, por el día apenas podía concentrarse en sus deberes. Cuando iniciamos las entrevistas por videollamada me explica que está triste porque su abuelo sufre de asma. El abuelo vive en otra casa. Ha escuchado comentar algo a sus padres, ha observado con detalle los cambios de tono de voz, el semblante triste de la madre, y hace poco él mismo le preguntó a la maestra, a través de las clases online que hacen, si el coronavirus afectaba a los asmáticos. Se interesó por eso. Hay que decir que para él su abuelo es quien le acompaña diariamente al colegio, porque los padres tienen horarios de trabajo complicados, incluso el padre es una persona muy ausente por temas laborales. Le propongo entonces que lo llame cada día, que comente con él las novedades escolares y sobre todo los asuntos de pájaros que se llevan entre manos. Este señor es un maestro en el conocimiento de los pájaros. Son animales que él le interesan, que cuida y que estudia desde hace mucho tiempo. Y que ha transmitido esa pasión por los pájaros a su nieto. Al cabo de unos días, Joan y sus padres me comentan que él se encuentra mucho mejor, que se encuentra más tranquilo y me explica que aprovecha las videollamadas con el abuelo para, dice, seguir las clases con él. Es, podríamos decir, su manera de restaurar el lazo con el abuelo y al mismo tiempo es una manera también para él de verificar que el abuelo sigue bien. Otro de los ámbitos sintomáticos que también hemos visto afectado ha sido el de la conducta. Para muchos niños, la movilidad no solo no es un problema en el aprendizaje, como se piensa. A veces se cree que los niños movidos, eso dificulta su aprendizaje. En realidad, la movilidad es también una solución privilegiada para muchos. En un universo multisensorial, como el que vivimos, donde cualquier episodio de dibujos animados, un vídeo de YouTube, un vídeo de TikTok, tiene más estímulos que las 5 temporadas de Heidi. No tengo idea de si son 4 o 5 cuántas, pero estoy seguro de que cualquier niño de nuestra época le ponemos ahora un capítulo de Heidi y seguramente llamaría rápidamente a los padres para decirles que se había congelado la imagen porque no había visto en 10 segundos ningún tipo de movimiento, ¿no? Los mismos publicistas consideran que vivimos en la era de los 5 segundos, que es el tiempo que se ha ido reduciendo y que es el tiempo que ahora concedemos todos a una web o una página web cuando la vamos a cargar. Si tarda más de 5 segundos, la dejamos. O es el tiempo que concedemos, por ejemplo, a un anuncio. Si a los 5 segundos nos ha atrapado, lo cortamos. O incluso un artículo de un diario. Si a los 5 segundos en las primeras líneas del artículo ya nos interesa, lo dejamos. ¿Cómo podemos entonces pedirles a los niños en ese tiempo multisensorial que se estén quietos durante largos periodos de tiempo? ¿Cómo les podemos pedir a ellos mismos que se concentren 50 minutos tras 50 minutos a lo largo de todo el día? Hay que pensar que moverse es también una manera de regular el vínculo al otro. Y eso en la pandemia ha sido complicado, y mucho más cuando la casa, por ejemplo, no ofrece muchas posibilidades para ese movimiento. El famoso TDAH, esa formulación tan actual de las dificultades conductuales, se ha hecho más presente que nunca y ha aumentado de manera a veces importante lo que son las demandas de medicación en los servicios públicos de salud mental. De repente se ha descubierto que había muchos más niños TDAH de lo que pensábamos. Una cuarta dificultad la hemos constatado también en los aprendizajes, donde, al igual que para muchos adultos, se ha observado importantes dificultades de concentración y un bajo rendimiento académico. A los adultos también nos ha costado concentrarnos, pero a los niños, por supuesto. Las causas, algunas ya las mencionamos anteriormente, son diversas. Habría que añadir también la angustia difusa que tanto ellos como nosotros hemos mantenido durante este tiempo. Las consecuencias reales del virus, las muertes, en España más de 30.000 probablemente, las pérdidas económicas, las pérdidas de lazos, de encuentros, de vínculos, todo eso ha requerido de buena parte de nuestra atención y la ha desviado, por tanto, de un trabajo intelectual que exige siempre una cierta tranquilidad. La fórmula de enseñanza online, insisto, no ha ayudado mucho en ese sentido. Y por otra parte, como decía antes, hay que considerar que la escuela no es solo un lugar de instrucción, los niños no van solo a instruirse, es también una oportunidad de salir de la cosa familiar que a veces
resulta asfixiante o incluso violenta. Y para concluir este apartado de malestares, hemos detectado un aumento de los miedos infantiles, tanto nocturnos como diurnos. Algunos incluso se han hecho más evidentes en el momento de la desescalada, en el momento de la salida, como una reacción fóbica a esa salida. Para muchos niños no ha sido fácil recuperar la calle y el contacto con los amigos, ni para niños ni para adolescentes. Y más cuando durante el primer tiempo, el inicio de la desescalada, lo tenían que hacer sin apenas contacto físico, podían pasear solo con los padres, debían llevar mascarilla en función de la edad, y además había muchas actividades de juego habituales, como son los parques, que estaban clausurados. El último punto, entonces, que quería plantear. Las infancias post-COVID. Sin ánimo de profetizar, ya que los psicoanalistas no nos dedicamos al asunto de profetizar, sí que podemos aventurarnos a imaginar cómo serán esas infancias cuando todo esto acabe. ¿Qué habrá de nuevo en sus vidas? Hay que decir que las últimas décadas, es decir, lo que llevamos de siglo XXI, han aportado dos nuevos objetos que hoy están omnipresentes y que no formaban parte del universo infantil de los que nacimos en el pasado siglo XX. Por un lado, los niños y las niñas actualmente están rodeados de medicación psicotrópica. Ha aumentado el consumo en niños y en niñas de antidepresivos, no ahora ya en la pandemia, sino ya llevamos un tiempo en eso, ¿no? De anfetaminas para los casos de TDAH, de hipnóticos, de antipsicóticos, como una solución entre comillas, a las dificultades adaptativas en la escuela y en la familia. Ese sería un nuevo objeto presente en las infancias. Y junto a ese tenemos otro objeto omnipresente, que son los gadgets, las videoconsolas, los móviles, los portátiles, las tablets, como una ventana abierta a un nuevo lazo social y a un nuevo uso del juego. En este libro que les comentaba, Del padre al iPad, dejamos constancia de cómo lo virtual gana terreno a lo presencial. Y la pandemia ha sido una oportunidad clave para verlo. Ha sido, por ejemplo, una oportunidad única de negocio para las GAFAM, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, para todas las tecnológicas. Si Jeff Bezos ya era el señor más rico del mundo, es el dueño de Amazon, parece que en poco más de 2 meses, entre 2 y 3 meses, su fortuna ha aumentado en más de 30.000 millones gracias al cuasi monopolio que tiene actualmente Amazon de ventas online, incluida, por ejemplo, ahora ya la alimentación. Lo virtual tiene sin duda sus virtudes, lo comentábamos justo al inicio de la charla, ¿no? Pero la cuestión para el porvenir es si esa virtualidad se ofrecerá cada vez más como sustituto natural e incluso perfeccionado de lo presencial. Esa es la cuestión, me parece que se nos presenta como interrogante. Porque lo virtual ya se está utilizando en muchos ámbitos. Por ejemplo, en ámbitos de salud mental. Existen ya robots terapéuticos como Webot, por ejemplo, es un robot japonés que se utiliza en muchos cuidados para personas con trastornos de salud mental graves. O, por ejemplo, la empresa Care Coach es una empresa norteamericana que presta servicios a millones de personas vulnerables en todos los Estados Unidos, mujeres y hombres mayores que viven solos, a los cuales proporciona una tablet con una cámara ampliada que permite, a través de esa cámara, un contacto diario y un seguimiento de teleoperadores que pueden vivir en cualquier país del mundo. La mayoría no viven en los Estados Unidos, viven en Filipinas o en otros lugares, en la India, que son personas que establecen contacto con estas personas mayores 1 o 2 veces al día para recordar la medicación, para vigilar lo que están haciendo, es decir, que es una mezcla entre vigilancia y cuidados sin presencia. Y en el campo de la educación, por ejemplo, ya tenemos proyectos como el proyecto Summit, que se desarrolla en diversos condados del estado de Kansas, en Wichita, por ejemplo. Es un proyecto que se ofreció a las familias de medios rurales como una oportunidad.
la oportunidad de que sus hijos, que vivían en un medio rural, pudieran alcanzar la excelencia tecnológica que tienen los hijos de los ejecutivos de Silicon Valley. Para eso se construyeron una serie de naves a las cuales acuden los chicos y adolescentes sin que haya ningún maestro. Simplemente son dispositivos tecnológicos a los cuales los chicos se conectan y reciben clases online. Bien, eso que se presentó así, que más tarde se reveló como lo que realmente era, que era una educación low cost, una educación de bajo coste, ha supuesto ya las primeras protestas y las primeras organizaciones y asociaciones de familiares que no quieren ver cómo eso ha degradado los vínculos entre los propios chicos y la educación. Durante el curso que viene, por ejemplo, en España, eso se va a ir desplegando con más fuerza, la educación universitaria ya se propone toda online y es posible que también en otros niveles de bachiller o de secundaria sea así. Y esto nos plantea, creo, varios interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿es posible una educación en edades infantiles y púberes sin la presencia real de los cuerpos? ¿Se puede transmitir el deseo de saber, generar hábitos, afianzar prácticas de responsabilidad, de trabajo en equipo, de solidaridad, solo vía online? Parece difícil, porque no todo, sabemos, pasa por la palabra o la imagen en la pantalla. Hace falta una práctica que incluye los cuerpos, el cara a cara y los tiempos propios de lo presencial. Fijaros, por ejemplo, en el intervalo. El intervalo, que sabemos la importancia que tiene para el psicoanálisis, no es igual en lo presencial, no tiene el mismo estatuto, la misma efectividad que en lo virtual, donde su condición de vacío se ve obturada por diversos ruidos. Desde el delay, es decir, el retraso a veces en la llegada de la señal, las dificultades en la conexión, es decir, todas esas vacilaciones que sabemos tienen todo su valor, incluso el silencio, que forma parte de la palabra, en lo virtual puede verse elitido. Otra duda para el futuro inmediato es el éxito que pueden tener en este contexto los cribajes rápidos y el aumento de etiquetas diagnósticas y de respuestas monitorizadas. Fijaros que en la era del naming, es un tema que tratamos en el libro de las infancias hiper con detalle, el mutismo del ser hablante se había convertido ya en un requisito para la evaluación psicológica. Hay ya muchos diagnósticos, empezando por el del TDAH, que no requieren ni siquiera un mínimo vínculo, una mínima conversación con el sujeto para el diagnóstico. Basta con unos cuestionarios realizados a los padres o a los educadores. La duda que tenemos es si todo eso ahora irá en aumento. Y de hecho disponemos cada vez más de protocolos easy, ¿no? Protocolos fáciles para la detección y posterior actuación sin apenas presencia física. Se están generando un montón de aplicaciones de apps de cuidados y vigilancia tanto de salud física como de salud mental. Es una pasión, y es una pasión que incluye a veces a instituciones que por otra parte son loables en la atención a la infancia, pero que se han sumado también a esta carrera para tener, digamos, una manera de detección sin que tengamos que conversar, sin que la palabra aparezca en ese vínculo. Y han puesto en los datos, todas estas entidades, en los datos de un supuesto incremento de las patologías de salud mental entre la población confinada, especialmente niños y adolescentes. Se han publicado muchos estudios, a veces muy poco rigurosos, que van a dar pie seguramente a estas respuestas monitorizadas. En España, por ejemplo, se han dado datos absolutamente sin ningún tipo de fundamento, del tipo algo así como que 2 de cada 3 niños o adolescentes han padecido un trastorno de salud mental durante la pandemia. Es decir, se han confundido síntomas reactivos, que todos en mayor o menor medida hemos tenido, con lo que es un trastorno mental. La tercera duda que queremos señalar es cómo afrontarán en el futuro post-COVID muchas familias que sabemos que están en situación de precariedad social, con trabajos inestables, con economías justas o insuficientes, con alojamientos precarios y irregulares. ¿Cómo abordarán la conciliación entre su trabajo? Para la mayoría de ellas es además un trabajo presencial, son limpiadores, reponedores de supermercados, transportistas. ¿Cómo abordarán la conciliación entre ese trabajo y los cuidados? Cuando sabemos que el Estado no siempre va a asegurar la educación o el ocio presencial. En muchos casos, sus hijos tendrán que seguir en la casa.
Y esto nos plantea una paradoja de la época, y que la pandemia ha visibilizado como nunca. La paradoja es que los más vulnerables hoy están obligados a poner el cuerpo en su trabajo, porque su trabajo se ha declarado esencial. Cuando, sin embargo, para muchos de ellos, la oferta a la que pueden acceder en la educación, o en la atención social, o en la salud, será cada vez más virtual, quedando lo presencial como un objeto de lujo, solo al alcance de unos pocos que puedan pagar. Es decir, que aquellos que van a tener que poner el cuerpo para trabajar seguramente no van a poder disponer de visitas médicas, de educación presencial, siempre y en las mejores condiciones. Para la mayoría de la población, lo digital se va a convertir seguramente en un sustituto low cost. Y por eso la inteligencia artificial y sus algoritmos trabajan para hacernos más fácil y cómoda la vida para ello. Pero, como bien saben los propios ejecutivos de Silicon Valley, eso es una promesa incompatible en buena parte con el cuerpo a cuerpo. De hecho, esta fórmula la hemos visto ya antes. La hemos visto, por ejemplo, en relación al TDAH. En el inicio del TDAH, las familias pudientes, las familias que tenían recursos, fueron las que accedieron rápidamente y de buena gana a la medicación, hasta que se empezaron a constatar los efectos secundarios no deseables de esta medicación. Y entonces ellas mismas las sustituyeron por otras fórmulas un poco más suaves. El neurofeedback, la realidad virtual, técnicas de psicoeducación. Y se produjo entonces un desplazamiento a los colectivos más vulnerables a ser los principales consumidores. De tal manera que hoy las tasas de consumo de anfetaminas más altas ya no se dan en las clases medias altas, se dan en las clases bajas, en las cuales es mucho más fácil darles la medicación que proponerles una psicoterapia que tiene un coste. Y al mismo tiempo esas mismas clases son también las que más uso hacen de videojuegos y pantallas. En el estudio que nosotros hicimos, calculamos que la diferencia entre un adolescente de clase media alta y un adolescente de clase baja puede ser hasta de 2 horas diarias de uso de pantallas, en favor de los adolescentes de clase baja. Bien, voy a concluir con buenas noticias, ¿no? Para que no todos sean, digamos, malas noticias. Vamos a concluir con algunas buenas noticias. Los psicoanalistas de orientación lacaniana sabemos que el fracaso forma parte de la vida y que por ello es bienvenido. Siempre que un ideal se impone como imperativo universal, surgen las objeciones sintomáticas. Eso Freud lo constató de entrada, con sus primeras pacientes histéricas que estaban dispuestas a objetar el discurso del amo y al saber de una medicina que ya entonces aspiraba a categorizarlas todas iguales. Lacan lo formuló en otros términos, cuando señaló cómo lo real es imposible de representar y por eso no tiene fin. Es lo que siempre vuelve, dijo, al mismo lugar. Su política del síntoma es una manera de orientarnos. Por eso que cojea y hace obstáculo al progreso. Hemos usado, lo estamos haciendo hoy mismo, Zoom, y hemos usado también otro tipo de apps. Y nos han servido, pero al mismo tiempo nos han fatigado. Espero que hoy no mucho más de lo habitual. Pero sobre todo nos han provocado el deseo de otra cosa. Nos han aburrido a veces y eso sabemos que nunca es malo, sobre todo en la infancia, porque en la infancia el aburrimiento es también el resorte principal de la invención. Y por eso no hay que desesperar. Hay más bien que tomar esta crisis como una oportunidad de investigación sobre todas estas cuestiones que afectan directamente nuestras vidas y la de nuestros hijos. ¿Qué educación nos conviene hoy facilitar? ¿La educación monitorizada y bien programada? ¿O aquella que admite el no saber e incluye el factor sorpresa como un ingrediente clave en el aprendizaje y en la transmisión de saber? Yo no sé cuál es la discusión en estos momentos en Argentina sobre la educación, pero en España hay una discusión muy viva, muy polémica, muy pasional entre lo que sería la tradición y la innovación, olvidando que una y otra van juntas, porque nosotros sabemos que toda tradición fue un día una invención. Esto es algo que nos enseñó muy bien Eric Hobsbawm, el maestro de historiadores británico. Él nos enseñó en un texto muy bonito que se llama Invención y Tradición, nos enseñó cómo una tradición surgió siempre como una sorpresa, como algo imprevisto, que de repente tomó valor por lo que señalaba de una novedad efectiva.
Hoy sabemos, por ejemplo, que los ingleses no tomarían el té a las 5 si no se hubieran producido una serie de contingencias. Para empezar, el robo a China de la planta del té para cultivarla en las colonias que ellos tenían en la India. Pero al mismo tiempo y paralelamente, la industrialización trajo novedades en términos de una mayor iluminación de las casas y de las calles, lo cual, por ejemplo, alargó la hora de cenar. También los obreros querían tomar té y ellos terminaban a las 4, por tanto hubo que retrasar también por ellos. Y además teníamos a alguien que, aunque no había internet, era una verdadera influencer, la duquesa de Bedford, ¿no? Fue una mujer que en su momento marcó estilo con toda una serie de tea parties aristocráticos que ya organizaba. Es decir, que todas esas contingencias de repente produjeron esa invención que ahora ya es una tradición. Anclarnos, por tanto, en lo sagrado, en la nostalgia del nombre del Padre, sería tanto como rechazar el hecho que sabemos de que todo saber es siempre incompleto y que por ello el que lo transmite debe dejar una puerta abierta. Pero también, por otro lado, pensar que lo heredado es prescindible y sustituible por lo nuevo, esta idolatría de lo nuevo, no deja de ser un ejercicio estéril de ignorancia. Yo pienso que el hilo que une esas dos perspectivas, la innovación y la tradición, que son necesarias, no es otro que la capacidad que los educadores pongan en juego para dar lugar a la sorpresa. No para producirla ellos, sino para propiciarla con su acto educativo. Porque las sorpresas no se aprenden. Como decía Picasso, se encuentran. Pero para ello, es verdad, hay que seguir un método y una disciplina, lo cual nunca es sin esfuerzo. La sorpresa requiere el deseo del educador de transmitir su pasión por el saber, pero también el consentimiento del alumno por aprender lo nuevo recibido. Es a partir de allí, de eso que ya se sabe, cuando el alumno podrá hacer y hacerse sus preguntas, interrogar la doxa. No se inventa de la nada. La sorpresa es siempre una torsión de lo establecido. Y seguramente el nuevo curso será una oportunidad para poder revisar todo esto. Por lo que hace a la atención psicológica y a las curas analíticas, queremos promover, como ya se está haciendo a veces de manera generalizada, una cura online sin límites de fronteras ni tiempo, fácil, barata, o seguimos pensando que pagar con la persona implica la presencia, el cuerpo y el deseo del analista. Por otra parte, las políticas sociales públicas que se van a generar, que se están generando, después de la pandemia, en sanidad, en educación y en servicios sociales, seguirán orientadas por los principios neoliberales, que dicho en términos científicos se pueden reducir al sálvese quien pueda, o más bien se orientarán por la necesidad de una mutualización del riesgo y de una solidaridad colectiva. Una pensadora tan interesante como Hannah Arendt nos recordaba la importancia de que las generaciones establecidas acojan con ánimo y deseo las propuestas de las nuevas. No debemos anclarnos entonces en lo sagrado de la tradición, protegiéndonos de no se sabe qué. Lacan, lo sabemos, no cesó de cuestionar lo sabido, incluso su propia enseñanza. Esto es algo que Jacques Alain Miller nos ha enseñado, a leer Lacan contra Lacan como un ejercicio de lectura necesario. Y por lo que se refiere a la tecnología, y con esto ya concluyo, podemos seguir a Heidegger, uno de los referentes filosóficos privilegiados para Lacan. Heidegger tiene un bello texto que si no conocen les recomiendo, se titula Serenidad, donde aconseja aceptar las novedades de la técnica, mantener una apertura, dice, al misterio que traen estas novedades, pero siempre y cuando sepamos mantener nuestros principios, porque eso, nuestros principios, es lo que en definitiva nos orienta. Bien, lo dejo aquí, muchas gracias y espero entonces que tengamos ahora un tiempo para conversar. Bueno, muchísimas gracias. Realmente gracias a la tecnología pudimos tener tu conferencia y me parece que hay cuestiones bastante claves que has planteado y realmente esta vez el Wi-Fi funcionó y eso ya es importante, ¿no? Brevemente quería hacer un par de reflexiones y después voy a ver si pasamos la palabra o si ya hay preguntas las pueden hacer por chat. Pero
es interesante el tema de las pantallas. Yo presenté en el Congreso de la MP del 2010 en una brainstorming que armó Eric Laurent, un texto que se llama La cultura de las pantallas, que está publicado, porque me parecía que esa era la innovación, digamos, del siglo XXI con lo que nos teníamos que ver. Digamos, en el esquema de Lacan de A', lo que hay del otro lado no es el A', en este momento es estar frente a la pantalla. O sea, si nos pasamos muchas horas por día antes de la pandemia frente a la pantalla, y hay algo de eso. Ahora, me pareció interesante lo que ubicaste respecto de lo social, los trabajadores esenciales y lo presencial. Es verdad que lo presencial queda como una especie de lujo de élite, pero a la vez lo presencial se juega en los trabajadores esenciales. En las dos puntas está en juego eso. Porque aquí también se llaman trabajadores esenciales los que tienen que viajar en transporte público y exponerse al contagio porque no queda otra alternativa, ¿no? Los que hacen trabajo remoto y todo eso es una posición distinta a los esenciales, ¿no? Yo creo que ese es un punto. Respecto de lo que decías de las pantallas, evidentemente algo va a cambiar y respecto de esta cultura de las pantallas en relación a la educación, en relación a los tratamientos, en relación al lazo social. Veremos cuál es la sorpresa. Lo que sí, esto evidentemente se impone y a nosotros nos toca, creo, ocuparnos de esos síntomas, de los síntomas que generan todo eso. Yo creo que hay que estar atentos y bueno, hay que seguir a este nuevo real que genera la época. Digamos, nos encontramos con que, como vos decías, que para los niños la salida de la pantalla es un modo de salida y de privacidad respecto de la familia, del hogar, del encierro, ¿no? Y bueno, a la vez puede constituirse, como también decías, en una adicción, ¿no? Creo que en ese sentido la novedad es algo de lo cual nos tenemos que interrogar nosotros y también, digamos, cuál es el lugar del psicoanálisis en todo esto, porque es verdad que hay nuevas formas. Hoy el encuentro, como hablábamos antes de los consultorios, el encuentro cuerpo a cuerpo se hace difícil, el otro es pasible de contagiarnos o nosotros de contagiarlo, tanto en lo familiar como en los desconocidos, o sea, se ha vuelto difícil el lazo, ¿no? Y respecto a lo que decías de la educación, me pareció muy interesante. Creo que hay que revisar esa combinación que hace Hobsbawm de la innovación y la tradición. Creo que es muy interesante. Me acordaba que Jacques Alain Miller en el Congreso del 2012 de la MP hablaba de la naturaleza y la tradición como algo que había quedado atrás, o sea, más bien hablaba del desorden de lo real, que es a lo que estamos asistiendo, ¿no? Bueno, por ahora nada más. Quien quiera pedir la palabra me avisa y lo puedo desmutear. Por favor, Bueno, pídanme por chat porque hay mucha gente, sí. hay alguien que pregunta por el texto que le recomendé. Alguien de Río de Janeiro. Sí, Ana Marta Wilson Mayer, Sí. sí, del padre al iPad, sí. Para Es nuevo, ¿no? No sé si está acá en Buenos Aires todavía. Bueno, lo pueden encontrar por ebook, pero en Buenos Aires creo que hay algunos ejemplares también, pero si no, por ebook lo pueden conseguir en la editorial. O Amazon lo puede enviar, si no. Sí, supongo que contribuiremos a la riqueza de Jeff Bezos, sí. Ya bastante tiene, así que bueno. Ya bastante tiene el hombre, sí. Sí. Bueno, puede ser por escrito
Ana Marta, bueno. Alguien ya lo compró. Ya lo compró, pero me parece como Kindle por Amazon. Sí, por Amazon. Bueno. Bueno, mientras se les ocurre alguna, sí, quería un poco lo que tú planteabas, Mario, es una discusión que creo que todavía tenemos que hacer y que hemos tenido ahora de repente una eclosión de lo virtual en relación también a lo que es el psicoanálisis, ¿no? Que hasta ahora era algo más puntual y ahora de repente se ha generalizado. Y es verdad que nos plantea también algunos interrogantes y que, como yo decía, uno no se puede anclar en lo sagrado, ¿no? Y estar, digamos, de espaldas a todas estas cuestiones, porque es verdad que el mundo cambia muy rápidamente, ¿no? Yo creo que tenemos algunas orientaciones generales, ¿no? Y algunos principios. No recuerdo si es en Sutilezas Analíticas, me parece, o qué curso es de Jacques Alan Miller, que él hace un comentario irónico sobre, bueno, si ocupamos Internet vamos a tener, digamos, millones y millones de pacientes en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es decir, hace una advertencia ahí, lo que sería una generalización. Pero eso forma parte de nuestro criterio, ¿no? Sabemos que no existe una técnica psicoanalítica, que nosotros no trabajamos con una técnica, trabajamos con principios, no hay estándares de esa técnica, sí hay unos principios, y por tanto creo que también nos ha servido la casuística, la diversidad que hemos encontrado para ver la relación de cada uno con ese objeto, no solo de los analistas, sino también de los analizantes, el uso que cada uno hace de todo eso, y creo que más que establecer categorías universales o estándares universales, debemos ver también en cada circunstancia el uso que podemos hacer de eso, ¿no? Creo que plantearnos un horizonte de cura online me parece que no tiene mucha lógica, ¿eh? En todo caso, como decía, creo que era nuestro colega Gil Caroz, recordar lo presencial, es decir, tenemos que ver cómo podemos usar dentro del dispositivo a partir ya de una serie de fenómenos que ya estamos tratando, de una transferencia que ya está establecida, cómo podemos incluir, digamos, esas otras dispositivos, ¿no? Esas otras variaciones de todo eso. Sí, sí. Lorena Ruber quería decir algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, José, por la conferencia. Me quedé pensando, bueno, algo que me viene pasando también, obviamente, a todos creo, personalmente, y con mis hijos en mi casa, la cuestión de los niños y su privacidad, ¿no? Cómo en este contexto lo que perdieron, también, digamos, perdieron, y entiendo, espero que lo puedan recuperar, parte de la intimidad, ¿no? De poder hacer solos sus cosas sin que los padres estemos presentes por ahí dando vueltas, sin que haya la presencia constante, y cómo estas reuniones por Zoom o estos encuentros virtuales les permiten eso también. Y que creo que vos lo decías de algún modo, como una salida, y yo creo, lo entiendo también como una salida posible a poder encontrarse con sus cosas y con su intimidad y con sus compañeros y con su espacio de escuela, aunque sea virtual, pero sin que estén los padres presentes. De hecho, lo que me suele pasar es que cuando me acerco por algo que ni siquiera es para decirles algo, enseguida me están sacando de ahí, como que ni siquiera salga en la pantalla atrás, ¿no? Que por supuesto no es mi idea, pero cuando quiero ayudar por algo, porque además me llaman y después no, bueno, pero pensaba esto, como más allá de poder pensar en el exceso, que también existe, también hay una salida posible por ahí, aunque me gustaría que no sea permanente. Sí, por supuesto. Cuando señalaba la cuestión de lo hiper y el exceso, no pretendía, y creo que por eso he concluido con esta referencia a Heidegger, dar una visión apocalíptica de lo virtual. Lo virtual ha venido para quedarse.
Eso no va a desaparecer, por lo menos no lo va a hacer, digamos, en breve. Así que vamos a tener que convivir con eso, y eso tiene también, digamos, muchas virtudes y puede producir muchas oportunidades. Yo, por ejemplo, en el libro del Padre al iPad citamos casos de niños que atendemos o adolescentes. Para algunos realmente es una solución privilegiada, ¿no? Esa puerta y esa ventana que se les abre al mundo a través de lo virtual es lo que les permite a algunos establecer, chicos, por ejemplo, con muchas dificultades en el vínculo, establecer pequeños lazos al otro que lo sostienen y que gracias a ellos pueden tener, digamos, una cierta acotamiento y una realidad que de otra manera no podrían tener, ¿no? Uno de los efectos inmediatos que ha producido la pandemia, por ejemplo, ha sido, ya que hablaba antes Mario del bullying, es que ha habido muchos chicos que sufrían acoso escolar que de repente han estado confortados, porque para muchas personas el mundo es hostil, ¿sí? Para niños, adultos y jóvenes. Entonces la pandemia lo que ha revelado es que la familia también tiene un lado de refugio y un lado de confort. Por tanto, lo virtual tiene muchas posibilidades y tiene, digamos, muchos usos por parte de los chicos, ¿no? Y desde luego este uso que tú señalas, esto que yo decía, cómo mantener lo extrafamiliar en lo familiar, ¿no? Los adolescentes lo hacen cerrando la puerta de la habitación, los que tienen una habitación y puerta para cerrar, claro. Es su manera, digamos, de decirnos que ya ha llegado, que eso ya es el refugio que ellos tienen. Los que ya no son adolescentes o más pequeños tienen también sus juegos. Los videojuegos, por ejemplo, que a veces son tan condenados, los videojuegos son la manera de jugar de muchos niños, ¿no? Ahí están presentes la muerte, está presente la sexualidad, están presentes un montón de situaciones que ellos tienen que elaborar, que nosotros lo hacíamos de otra manera, pero que ellos lo hacen a través de los videojuegos. Por tanto, no se trata tanto de criminalizar eso que no forma parte de nuestro pasado ni de nuestro uso, pero sí forma parte del suyo, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante que ese espacio, vamos a decir, privado, o por lo menos no todo a la vista por parte de los padres, es algo necesario, desde luego. Por eso en España también ha sido criticado a veces las dificultades que las autoridades han tenido para algunos retornos a la escuela, que es verdad que no es fácil porque la situación sanitaria no está clara, ¿no? Pero es verdad que seguramente se pueden hacer más pasos en ese sentido para no dejarlos confinados mucho más tiempo. Sí, quería comentar brevemente, aprovechando la presencia de Ana Marta Wilson Maya de la Escuela Brasilera. Estuvimos hace creo que un mes en Río, en realidad virtualmente. Hicimos una presentación clínica de un caso de Mauricio Beltrán de autismo. Estuvo Claudia Moggia. Y fue muy interesante porque la primera parte del tratamiento era en forma presencial y después se incluyó la pantalla cuando comenzó la pandemia. Y cómo en ese caso el hecho para ese niño de pausar la imagen le permitía hablar, le permitió continuar con el tratamiento. No sé si Ana Marta quiere agregar algo más de eso. Pero digo, cómo lo virtual también puede incluirse en el dispositivo, en el discurso, ¿no? Bueno, voy a leer las preguntas de Marcela Negro. Dice, quería aprovechar para preguntarte si ves viable las sesiones virtuales con niños pequeños. Por supuesto, me refiero al tiempo de la pandemia y la cuarentena. También puede ser más amplia la pregunta y si son viables. Bueno, Gigliola Foco, y muchas gracias. Me parece interesante preguntarle por un modo de referirse a los niños como pacientitos en diminutivo. ¿Podríamos pensarlo también en la objetivización de los niños también? Bueno, y de Juan Broski, muy interesante, me resultaba interesante lo de la tradición y la novedad, si esto puede ser trasladado para pensar la clínica hoy, entre lo tradicional, el encuentro cuerpo a cuerpo, y lo novedoso, las sesiones online, una vez pasada el tiempo de confinamiento obligatorio.
Después hay otra pregunta, la salida del núcleo familiar que ofrece la escuela, aprender a hacer con un otro que es par, no es posible a través de la virtualidad. Bueno, bueno, hay alguna más, pero comencemos con estas, si te parece. Bueno, respecto a las sesiones virtuales, creo que hemos hecho muchas con adultos, con adolescentes y con niños, porque durante mucho tiempo no ha habido otra manera, ¿no? Y para los niños especialmente también era más complicado hacerlas presencialmente, porque mantener la distancia a veces en el consultorio con la movilidad de los niños es un poco más complicada, ¿no? En todos los servicios públicos de salud mental en España se han seguido haciendo también entrevistas, videollamadas con los niños. Yo creo que sí, que son viables, que se ha demostrado la importancia justamente en estos momentos, ¿no?, de poder tener ese canal, que para ellos además es un medio al que están muy habituados. Es verdad que, como la propia colega señala, hay que ajustar, digamos, los tiempos. Yo, al menos en mi experiencia, he tenido que reducir los tiempos. A veces han sido entrevistas muy cortas porque la atención a través de la pantalla no siempre ha permitido sostener eso por más tiempo, ¿no? Pero creo que con todas esas limitaciones ha sido importante mantener para muchos chicos y chicas ese contacto, ¿no? He recordado una anécdota que me explicaba un chico que atiendo, que tiene muchas dificultades a nivel escolar, va a una escuela de educación especial. Una anécdota de una maestra que descubre al cabo de 35 o 40 minutos de la clase que todos los niños estaban jugando a un juego online mientras ella estaba dando la clase. Es decir, que estaban hiperatentos al juego, pero ninguno, por supuesto, estaba atento a lo que ella decía, ¿no? Quiere decir que, bueno, sabemos que la atención es algo que tiene que ver fundamentalmente por dónde se vehicula el deseo y cómo conseguimos, ¿no?, centrar eso. Yo he sido partidario de hacer las entrevistas muy breves, a veces con más frecuencia, pero muy breves, porque me parecía que era más interesante que no alargarlas y producir ese efecto de desatención, ¿no? Respecto a lo de pacientitos, bueno, no sé cuál es el contexto, digamos, lingüístico ni cultural, el que yo no es un término que use, ni tampoco aquí en general creo que se escucha mucho, ¿no? No sé, por tanto, digamos, la connotación que tiene, ¿no? En todo caso, nosotros sabemos que los niños son analizantes de pleno derecho, es decir, que no tienen en ese sentido ningún tipo de diferencia con respecto a lo que sería un paciente adulto. Es decir, que para nosotros no existe en eso un menos, ¿no? Se trata de sujetos con los cuales tratamos de establecer esa conversación. Sí, le voy a pasar la palabra a Ana Marta. En vez de leer las preguntas, me parece mejor que pueda intervenir. Sí, me gustaría hablar en mi portuñol dos cosas. Una que es sobre las sesiones con los niños más pequeños, la dificultad de los padres que dicen todo el tiempo que debe ser hecho. El control de los niños y todo. Y la otra cosa que Mario dice, que fue mucho interesante escuchar Mario, Cláudia, el caso presentado por Mauricio, muy inventivo como un psicoanalista, que en un niño adolescente inventou um modo de utilizar a pantalla que permitiu que o sujeito não se sentisse tão invadido por
pelo objeto olhar, porque todo o trabalho, como você disse agora, a presença da mirada é muito para os autistas. E foi muito interessante. Maurício fez um trabalho muito e uma invenção mesmo. Penso que é o momento de inventarmos a cada caso uma maneira de seguir. É muito difícil. Sí. Gracias, Mario. Bueno, a Sí, ver, sí, José. No, que estoy completamente de acuerdo con lo que señala Ana Marta, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, yo niños muy pequeños no atiendo niños a partir de 8 o 9 años y adolescentes. Con los adolescentes mismos, por ejemplo, he encontrado las diferencias de cómo para algunos la cámara representa un obstáculo, ¿no? Para poder mantener la sesión. Entonces muchos pedían simplemente la voz, y con algunos hemos hecho entrevistas telefónicas sin imagen. Para ellos era, digamos, más fácil. También a veces hay el asunto de la privacidad familiar, ¿no? De cómo introducir la cámara en la casa del otro, lo que eso implica, a veces la escucha de otros hermanos, de otros familiares, o ver cosas que uno no quiere mostrar. Bueno, creo que tenemos que ser dóciles, ¿no? Y respetar un poco tanto lo que son las limitaciones como las propias invenciones o propuestas que ellos hacen. Bueno, una pregunta de Silvina Steinberg. En las escuelas de Argentina, o por lo menos de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, estamos en el tiempo de ver. No obstante, se comienza a dar el lugar a lo imprevisto, muchos niños con dificultades en permanecer en espacios cerrados y con poco interés en los aprendizajes han podido armar algo del orden de cierto lazo. A partir de poner en juego sus modos particulares de relacionarse desde los juegos y su particular de transitar los espacios virtuales. Me parece que el tema es que el capitalismo neoliberal no se apropie de esto para poner en juego sus prácticas low cost. Bueno, y leo la otra más de Verónica Alicia Santos. Los trastornos del sueño y las pesadillas en niños han tenido algún análisis e hipótesis en vinculación a las temáticas recurrentes, es una pregunta. Y una más de Ivonne Len. Hola, me gustaría preguntar si no piensan que se impone un nuevo cambio de paradigma con un nuevo tipo de lazo social entre los niños que ya estaba, pero vino a instalarse luego de la pandemia, y por otro lado dejará por fuera a aquellos que no tengan acceso. Por lo cual, ¿dónde quedan los derechos de los niños? Bueno. Sí, creo que son las tres cuestiones muy importantes y muy interesantes, ¿no? Respecto a las temáticas de los sueños, bueno, los restos diurnos, por supuesto, han dado muchas cuestiones comunes, ¿no? El propio sueño que yo les decía de este paciente del rey corona, ¿no? El coronavirus, han aparecido, digamos, al menos en los casos que yo conozco y otros colegas que también a veces hemos comentado en algún taller clínico, verdad que ha habido temáticas que tienen que ver con cuestiones del cuerpo, de la enfermedad, de la muerte, de la asfixia. Son temas muy presentes, los respiradores, todo lo que ha implicado, digamos, la pandemia, el tratamiento y sobre todo todos los dichos mediáticos que han ido apareciendo y que han formado parte de la vida de los niños, ¿no? Más allá de estos restos diurnos, bueno, cada uno después tiene su acontecimiento traumático y ve cómo va incluyendo todo eso, ¿no? Pero el impacto inmediato, digamos, del acontecimiento ha estado desde luego y está muy presente. Por eso decía que en los niños hemos encontrado dificultades para salir cuando se produce el desconfinamiento por todo eso que implica y sobre todo porque muchos de estos niños tienen abuelos vivos y que estaban también en situación de riesgo y eso para ellos
ha sido también un elemento importante. Respecto al tema de la escuela, es algo que a mí personalmente me preocupa porque lo llevo estudiando un tiempo, ¿no? Y es un riesgo, yo creo que es un riesgo importante cómo se puede seguir sosteniendo el vínculo educativo, para decirlo así, ¿no? ¿Cómo vamos a poder seguir sosteniendo el vínculo educativo? Que es un vínculo que para nosotros sabemos que requiere, por un lado, el deseo puesto en juego por parte del docente, del educador, y por otra parte, evidentemente, el consentimiento para aprender, ¿no? La educación no es una cuestión unidireccional, no es una cuestión que pueda simplemente basarse en la transmisión de conocimientos, hace falta un cierto vínculo transferencial a través de ese doble polo, y esto es verdad que quizá no sé si va a ser fácil mantenerlo, ¿no? Esto que les explicaba, por ejemplo, el proyecto Summit es un proyecto que se está desarrollando en muchos lugares, en los Estados Unidos y en Nueva Zelanda y en otros países, y que tiene un poco, se basa en la vida algorítmica, ¿no? En esta propuesta algorítmica de que la inteligencia artificial podrá, digamos, suplir y sustituir a través de todos los algoritmos, de todas las aplicaciones, esa presencia y ese vínculo transferencial que sabemos que es insustituible, por otra parte, ¿no? Eso muchas escuelas lo han tomado, digamos, el ejemplo de Wichita que yo les decía es el ejemplo más extremo, porque ahí ya no existe directamente el maestro, ¿no? Pero hay muchas otras escuelas que lo han tomado por la vía de reforzar mediante la tecnología, pensando que la tecnología podría sustituir el acto educativo, que es un acto que, como todo acto, no tiene garantía. Entonces, hay escuelas que se venden, se publicitan como escuelas que prometen la excelencia tecnológica, ¿no? Y que apuestan claramente por sustituir lo que es el acto educativo por la tecnología. Esto se ha revelado cada vez más también como una cierta impostura, porque ustedes saben que la escuela más cotizada en estos momentos en Silicon Valley es la Waldorf of Peninsula, que es una escuela en la cual la tecnología más puntera es la tiza. Está prohibido el uso de la tecnología de los ordenadores, de la informática, hasta la secundaria. Los alumnos de esa escuela son todos los hijos de los principales ejecutivos de Silicon Valley. Es decir, que ellos han comprobado, porque saben de qué se trata con las máquinas, ellos han comprobado que el vínculo presencial es muy importante. Incluso en muchas de las técnicas, por ejemplo, que se utilizan ahora en el tratamiento del TDAH, el neurofeedback, la realidad virtual. Lo que se demuestra es que la eficacia de estas técnicas normalmente no está en la causalidad física directa, podríamos decir, de la técnica en cuestión, en la estimulación sensorial, etcétera, sino en la conversación que precede a todo eso con el psiquiatra, con la enfermera o con quien sea, es decir, en el vínculo transferencial que establece el sujeto con la persona que va a aplicar la técnica. A pesar de que luego se supone que ha sido la técnica quien ha tenido el efecto, pero curiosamente, como decía un muchacho que estuvo un tiempo, dice, bueno, a mí lo de la técnica la verdad no creía mucho, pero el psiquiatra parecía una persona muy razonable y entonces hablábamos, incluso conocía algún videojuego y yo alargaba todo lo que podía el previo a la técnica, porque después había acabado todo, ya cuando me ponían los electrodos ya había terminado todo. Quiere decir que esa es una paradoja, me parece, de estas tecnologías, ¿no? La tercera pregunta, no recuerdo ahora, no apunté. ¿Cuál era? Bueno, mientras la busco, le doy paso la palabra a Mauricio Beltrán, que está aquí presente. Hola, buenas tardes. Gracias, José, por tu intervención. Ha sido sumamente ilustrativa para mí, para pensar algunas cuestiones. Yo, gran parte de mi práctica la realizo con niños y niñas, en general del espectro del autismo y la psicosis en la infancia.
Yo pensaba que en esa clínica, digamos, el recurso de la invención para los practicantes del psicoanálisis y para los analistas es moneda corriente. Me parece que un poco el padre ha sido una manera de interpretar la época, una versión, una forma de interpretarla, y había los padres que se respondían de alguna manera, intentaban encarnar esa versión que la época transmitía en relación a cómo debía actuar un padre, y hoy los gadgets de los que vos hablás, me parece que los sitúo como también una manera de interpretar la época o cómo lo pulsional se juega en una época. Y el desafío es ver si los padres de alguna manera se hacen existir, hay un deseo de reinventarse para también llamar la atención de los hijos frente a la saturación que tienen en relación a lo tecnológico. Yo pensaba respecto a esta idea que vos planteabas de los padres como partener de los niños, parteneres de goce, cómo obstaculizan la posibilidad de que los padres se reinventen frente a la saturación tecnológica a la que son confrontados los niños y niñas en la actualidad. Sí, puedo recuperar la pregunta anterior, que creo que tiene mucho que ver con lo que ahora planteaba Mauricio, ¿no? La pregunta anterior se refería a un poco el paradigma de los niños o cómo quedan los niños también un poco en todo este contexto, ¿no? Bueno, del padre al iPad es otra manera de decir de un otro al otro también, ¿no? El padre es el cuento que nos han contado, ¿no? Es el cuento, digamos, es la promesa de que el padre como tal, digamos, a través de su amor y de su obediencia, podría, digamos, regular el goce. Era una manera, ¿no?, de contarnos la historia, para decirlo así. Y el iPad es el cuento que nos contamos nosotros, es el cuento, digamos, actualizado, ¿no? Ya el padre ha perdido fuelle en tanto patriarcado, y ahora estamos en otro régimen, ¿no? Es lo que Jacques Alain Miller en Comanda Tuba planteó, ¿no?, en su intervención, como la inversión de el objeto, digamos, tomaba el mando, ¿no?, de cómo el objeto se convertía en el agente de mando, desplazando al ideal que formaba parte de los restos del padre. Es otra época y, por supuesto, para nosotros no se trata para nada de la nostalgia de la época pasada. Se trata de situarnos en esa época, de leer esa época y de ver cómo la cuestión son las invenciones sintomáticas que cada uno de nosotros, cada niño, cada adolescente, cada padre o cada madre hacen en relación a los objetos con los que se juega finalmente, digamos, su vida, ¿no? Cómo se las arreglan con su goce a partir de esos objetos. Y ahí vemos cómo efectivamente cada uno hace un uso sintomático de esos objetos. Recuerdo un adolescente que me explicaba con una candidez, digamos, histérica, cómo ella siempre se olvidaba el iPhone en su casa. De tal manera que ni podía responder a las amigas, ni podía a veces contactar con los otros, y entonces tenían que buscarse en los otros algún método para poderla contactar a ella. Por otra parte, a veces, por supuesto, ella gozaba con su Insta, pero ella tenía un uso de va y viene con ese objeto. Por eso nosotros en el libro insistimos en que no se trata de hacer una toxicomanía de las pantallas, que no se trata de adictos a las pantallas, se trata de amantes del objeto, que es otra cosa. No se trata de plantearlos en términos de adictos, se trata de plantear cuál es la relación sintomática que tiene cada uno de ellos con eso. Y cómo ayudarles en algunos momentos también a separarse un poco de eso, ¿no? La suerte para todos es que yo creo, al menos es mi tesis y seguro que es mi deseo, espero que se acerque un poco también a la realidad,
yo creo que estamos un poco en la curva, en el pico de la burbuja tecnológica. Creo que ahora las cosas van a empezar a caer, y de hecho ya están cayendo. Dedicamos un capítulo del libro a los arrepentidos digitales. Cada vez tenemos ya más personas arrepentidas, entre ellos el que durante muchos años, creo que además es argentino, me parece, o tiene relación con Argentina, Tristan Harris, fue el responsable ético de Google durante muchos años. Bueno, él se fue de Google y él ha creado el Center for Humanism Technology, que es una web y un centro que estudia cómo, propiciar un cierto separación tecnológica, ¿no? Es decir, que hay un agotamiento. Eso es el síntoma para nosotros, es eso, es el agotamiento de ese efecto asfixiante que produce el objeto, digamos, ¿no? Cuando invade toda nuestra vida. Y por eso yo creo que no hay que preocuparse en exceso. Yo creo que cada uno encuentra su manera también de apañárselas con eso. Y desde luego los niños y los adolescentes lo encontrarán, porque tenemos que ayudarles, es verdad. Sobre todo la manera de ayudarles es recordar lo presencial. Es decir, no tanto con prohibiciones. El Estado francés ha hecho ya como 2 leyes prohibiendo el uso del móvil en la escuela. La semana mismo en que lo hizo, el primer ministro, Edouard Philippe, visitó un liceo y todos los niños se hicieron selfies con él en el liceo, y la mayoría de ellos habían recibido un WhatsApp, un mensaje de los padres diciendo: por favor, viene el primer ministro, recuerda hacerte una selfie con él. Era la misma semana que el propio gobierno había prohibido. Es decir, que cómo vamos, digamos, a prohibir el goce. ¿Cómo vamos a olvidar que ahí está en juego para nosotros lo escópico de una manera tan importante, ¿no? Por eso yo creo que hay que encontrar la buena manera de manejarnos con eso, y estoy seguro que sí. Lo que preocupa es que en el caso de los niños no puedan recordar lo presencial, que haya una elisión de lo presencial y que se generalice lo que son fórmulas extraordinarias. Eso es lo que deberíamos poner el énfasis, ¿no? En no perder eso, porque es realmente muy importante. Estás sin micrófono, Mario. Sí, quería pasarle la palabra a Claudia Moggia. Sí. Hola, José. Muchas gracias. Me pareció muy interesante todo lo que tu conferencia, y quería hacer una mención. Me pareció también muy interesante esta diferencia que haces entre adictos a las pantallas y amantes del objeto, la diferenciación esta, que hay una aplicación que yo estoy viendo mucho en niñas, sobre todo, que atiendo 6 años, entre 6 y 8 años, que es TikTok. Estos videitos que son virales, y el uso que hacen de eso, que algunas mamás o unos papás les preocupa mucho que estén, pero a veces son imitaciones de algún baile que circula como de manera más universal, pero otras veces son invenciones particulares de cada una de ellas, ¿no? Lo estoy viendo mucho últimamente, y con esta modalidad online me pasa que por ahí eligen algunas y me las mandan para que yo vea algo que filmaron y que están diciendo de esa manera en estos videitos que son cortos, duran segundos, o 1 minuto, no sé cuánto es el máximo, y cómo se la pasan haciendo eso, pero también a modo de una invención, ¿no? Lo pienso del lado de amantes del objeto, esto. Y se fijan, ¿no? Mirá cuántos likes tengo, espérate que hoy tengo uno más, vos te hiciste mi seguidora, ¿no? Como todas estas cuestiones. Y por otro lado, quería contar una experiencia en relación a lo presencial, a esto de la presencia o no del analista en estas sesiones virtuales, un tratamiento que comencé con una nena de 6 años, de manera virtual. Nunca nos vimos presencialmente, acá no están habilitados, recién esta semana se decía que sí, pero no hay protocolos, los seguros están advirtiendo sobre posibles demandas, así que esto no se está haciendo. Ella tenía una tablet que le dan, donde habla conmigo, donde tiene la sesión, y su celular al lado,
se estaba pintando en el baño porque tenía la clase. Después de hablar conmigo, almuerza y tiene una clase a la que no quería asistir. Este era el tema, empezó primer grado, ella no quería asistir, muy enojada con toda la situación, y ella la llama a la madre para que vaya a otro ambiente, y ella agarra el celular y la tablet y me dice, mira ahora lo que tengo que hacer, tengo que agarrar mi celular y te tengo que llevar a vos, que como sos grande, pesás mucho y venís conmigo en esta tablet, ¿no? Y hacía como un esfuerzo de levantarme. Me parece que ahí hay algo de la presencia, ¿no? Y del cuerpo. Ella, algo del peso del cuerpo, ¿no? Y lo llevaba con ella. Bueno, muchas gracias por tu conferencia. Eso. Un segundito, le doy la palabra a Blanca Musachi, de San Pablo. Y después podés contestar, José. Hola, Blanca. buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de participar de esta actividad. Excelente las colocaciones de José Ramón Ubieto. Y bueno, quería simplemente hacer un comentario. Yo no conocía el proyecto SAMI que mencionó José, y me acordé que aquí en Brasil hace poco tiempo hubo una polémica por un proyecto de querer implantar la educación online para justamente poblaciones más carenciadas, ¿no? Entonces, esto no fue adelante, pero todavía es algo que se está gestando, justamente en esta política del low cost. Ahora me doy cuenta de eso, ¿no? A partir de esta charla. Y bueno, realmente es algo que es preocupante, ¿no? Porque justamente deja por fuera, más allá de que hay una política, ¿cierto?, que orienta esto, una política que no se preocupa con la educación. Estoy hablando acá en el contexto de este país, ¿no? Y que deja por fuera esto que decías, José, la dimensión de la sorpresa, ¿no? La dimensión de la sorpresa para la invención que puede introducir el deseo del que educa, ¿no? Y que, digamos, es algo que también está muy presente en nuestra práctica como psicoanalistas, ¿no? Escuchaba aquí algunos comentarios, el de Mauricio, el de Mónica también, donde hablaban de estas invenciones, ¿no?, del psicoanalista, pero que son invenciones que acompañan, en realidad, las invenciones sintomáticas de los propios niños, ¿no?, que aprovechan la sorpresa, las contingencias, para dar lugar a estas invenciones. Entonces, por otro lado también, este comentario último de José, sobre que no hay que estar tan, digamos, no hay que estar tan asustados, o no sé cuál fue la palabra, con este avance de las tecnologías, porque también ya están mostrando esa promesa, cómo esa promesa es algo que está, digamos, que está cayendo, ¿no? Estaba recordando una intervención, una crónica de Gustavo de Sal sobre este punto justamente, en esas crónicas semanales que él presenta en Facebook, ¿no? Van justamente en dirección de esto que José Ramón estaba comentando. Bueno, quería agradecer muchísimo, me pareció todo muy, muy, muy interesante, y nada más, muchas gracias. Bueno, gracias, Blanca. Perdón, una intervención más. Daniel, ¿querías decir algo? No, claro, porque no soy Daniel, soy Ana. Vos. Mi nombre es Ana Vallejo. Bueno, le agradezco, José. Perdón por la confusión, pero decía Daniel por eso. Bueno. Bueno, tranquilamente podría haber sido
Daniel, Bueno. y con ese aspecto. Bueno, en principio agradecerle a José, a Ubieto, porque estuvo muy interesante y por la predisposición. Quería brevemente ubicar esto que usted me hizo pensar, esto de recordar lo presencial, cómo traerlo de alguna manera a la escena de lo virtual, y a mí se me ocurrió algo que está pasando con mis pacientes niños, que es, digamos, cómo los objetos, como mi consultorio está en mi casa, tengo todos los juguetes, todos los objetos, sigo atendiendo en mi consultorio donde ellos venían, y cómo la utilización de esos objetos, de alguna manera, al ponerlos en esto de lo virtual, me parece que tiene ese efecto de materializar algo, ¿no? Como lo que antes se usaba de una manera en la presencia, ahora distinto, pero sigue ahí como teniendo un efecto de presencia, porque son los objetos que, digamos, piden tal muñeco, tal cosa, o ¿no? No sé si se entiende la idea que quiero transmitir. Como de repente también algo de, más allá del cuerpo del analista, como los objetos circundantes de la escena analítica pueden de alguna manera recuperar algo de esta presencia que se pierde por la virtualidad. Perdón, la última intervención, Juliana Espert, y te pasamos la palabra, José. Juliana. Quizá no es Juliana. Bueno, no. José, entonces puedes tomar la palabra. Bueno, no sé si ha notado todo. Me pareció muy interesante lo que planteaba Claudia sobre el TikTok y el uso que hacen, ¿no?, las niñas más que los niños sobre el TikTok, que tiene que ver con lo que ahora decía Ana, ¿no? Claro, todas estas aplicaciones y la tecnología tiene una dimensión, tiene varias dimensiones. Hay una dimensión política, que es una dimensión que muchas veces se nos escapa a todos, ¿no? Hay una dimensión técnica propiamente que también se nos escapa, pero luego hay la dimensión del uso, ¿no? Que esto me parece que es lo que a nosotros nos interesa más, ¿no? El uso que hacen de eso. TikTok es una red china que tiene, digamos, un trasfondo complicadito, ¿no? Porque esta invitación que hacen a los vídeos no es del todo inocente, por supuesto, ¿eh? Es una aplicación basada en inteligencia artificial y sobre todo tiene un objetivo de reconocimiento facial. Es decir, que todos los rostros que aparecen en TikTok son datos, la inteligencia artificial trabaja con la acumulación de datos ingentes y por tanto esta aplicación tiene un trasfondo, digamos, que va más allá. Pero en fin, esto no es ahora lo que nos ocupa, ¿no? Lo que nos ocupa es más bien el uso que hacen. Y en ese sentido es verdad que es una aplicación que permite todos los usos posibles. Hay usos a veces complicados, ¿no?, de los propios padres, cómo visten a sus hijas, ¿no? En algunos casos, digamos, ahí lo hiper se ve bien, la hipersexualización, pero después están todos los usos, podríamos decir, que son los modos actuales del juego que ellos tienen, ¿no? Cómo juegan ellos, ¿no? Cómo hacen todas las variantes de actividad-pasividad, de mostrar, ocultarse, en fin, todas las declinaciones posibles de la pulsión que las ponen en juego, ¿no? Y es interesante también ver cómo eso también son formas, como decía ahora Ana, de recordar lo presencial. Me he acordado de un muchacho, quizá es el paciente, creo, ahora pensaba más joven que yo atiendo, que el otro día me hizo una visita virtual por su huerto casero. Me enseñó los tomates, incluso me dijo, es un niño de 6 años, me dijo, ¿puedes tocarlos? Y acercó su móvil hasta tocar, digamos, el tomate. Bueno, es verdad, eso es algo de poner en juego, digamos, lo presencial
ese objeto, sea un juguete o sea, como en este caso, algo que él cultiva y que tiene, ¿no? Me parece que para los chicos eso está muy al ras, ¿no?, de lo que es sus ficciones y sus juegos. Y en este sentido, verdaderamente son recursos muy útiles para ellos. Luego hay el lado segregativo y de exclusión de lo digital, que eso es lo que verdaderamente también nos tiene que preocupar. El otro día una colega me comentaba, trabaja en un servicio público que atienden personas con dificultades de exclusión social, entonces me comentaba las dificultades que estaba encontrando ella, por ejemplo, en el acceso a muchas prestaciones sociales, justamente porque se han digitalizado todas y las personas que deben acceder a esas prestaciones son precisamente las que menos conocimientos y recursos digitales tienen. Esto lo puso de manifiesto Philip Alston, que es el relator de la ONU para los temas de pobreza. Es un hombre muy interesante, que lleva muchos años dedicado a esto, y él publicó en The Guardian hace un tiempo un artículo que después él tradujo como un informe a la ONU, en el cual él plantea que la estrategia de la mayoría de estados en estos momentos es digitalizar la pobreza, con el argumento supuestamente de hacer más accesible todo esto, pero en realidad es una nueva forma de segregación, porque la mayoría de usuarios que podrían acceder a eso no lo pueden hacer, ¿no? Eso que ya se está planteando, que ya es un hecho, en estos momentos, por ejemplo, el Estado español ha autorizado una nueva prestación, que es el ingreso mínimo vital, para aquellas personas que se han quedado sin trabajo, que no tienen recursos. Y el problema principal es que muchas de estas personas no pueden ni siquiera rellenar los formularios, porque no tienen a veces la capacidad para hacerlo. O sea, verdaderamente es una lógica que a veces se impone más allá de lo que nosotros creamos, ¿no? Y eso está ocurriendo en la educación, ¿no? Y el problema de la pandemia es que hagamos una lectura excesivamente en términos de idealización de la tecnología, que eso es una invitación que se está haciendo a que el teletrabajo se convierta verdaderamente en una nueva segregación en términos sociales y en términos económicos, ¿no? Y junto al teletrabajo también, digamos, la teleescuela. Y me parece que eso es algo que sí que nos tiene que preocupar. Sobre todo porque contribuye mucho más al mutismo con el cual vemos y leemos la infancia hoy en día. La subjetividad de la infancia es algo que está verdaderamente en peligro. Cuando vemos cómo se diagnostica, cuando vemos las etiquetas, como por ejemplo se puede decir que 2 de cada 3 niños en España han sufrido un trastorno mental porque han tenido dificultades adaptativas. Todo eso nos invita, digamos, o perfila un panorama en el cual la subjetividad, la singularidad y sobre todo los usos inventivos pueden quedar en un segundo plano. Creo que para los psicoanalistas es muy importante que destaquemos esa capacidad de los niños de seguir, digamos, explicando historias y seguir buscando fórmulas con los recursos que tengan, sean virtuales o sean presenciales. Bueno, muy bien. No sé si está Juliana Espert, si quiere hablar. Si no, podemos concluir aquí. Gracias, José Ramón, por tu conferencia. También, de alguna manera, aunque sea virtual, por tu presencia y la presencia de los participantes. Realmente fue un excelente, fue un muy provechoso encuentro. Y si estás de acuerdo, podemos, como lo hemos grabado, subirlo a YouTube, porque ha habido gente que no ha podido entrar por el cupo. Así que, bueno, continuaremos con nuestros debates. Sí. Muy bien, muchas gracias a todos. Ha sido también muy interesante las preguntas, las intervenciones. Y en fin, desearos buen verano. Bueno, aquí es para nosotros, hoy empieza el verano, las vacaciones. Para vosotros no sé qué es exactamente lo que empieza, pero bueno, en todo caso, que terminéis bien el año y que tengáis salud. Un abrazo a todos. Bueno, chao. Muchas gracias. Chao, gracias.